Sí, cuando analizamos en estabilidad que vamos, digamos, cortando y... Claro, vos vas de un lado al otro. Sí. ¿Está bien? Pero vos, si te parás en la reacción en una reacción de vínculo, ¿está bien? Vas a tener el momento que te genera esa carga. En la reacción de vínculo. Si vos te parás en el punto B, Sí. en el punto B de tu eje vas a tener un momento flector máximo. ¿Por qué? Porque ese momento flector máximo, al estar un punto rígido de la máquina, no se va a deformar. Entonces, al no deformarse, es un punto donde el momento flector va a ser máximo. Por eso, cuando vos tu diagrama de momento en P sub P te da 0, ¿por qué? Porque el eje en ese lado se deforma. Entonces, al deformarse, el momento 0, en una reacción de vínculo que no se puede deformar porque está agarrado al bastidor, tenés un momento máximo. Sí. ¿Se entiende eso? Claro, pero entonces, ¿qué tendría que derivar respecto de la reacción en el vínculo? No. Vos tenés que derivar en el lugar donde querés saber cuál es tu deformada. Vos en una reacción de vínculo no vas a tener descenso del punto. ¿Por qué? Porque Claro, va esa a ser la reacción de reacción. vínculo es donde está agarrada la máquina. Pero en cualquier lugar donde tengas una carga, vas a tener una deformada. Como esto es un eje en voladizo, donde está esa carga, tu momento va a ser 0. ¿Por qué? Porque en ese punto la deformación va a ser máxima. Porque el eje, al no estar agarrado, cuando vos lo cargas, se va a deformar en lugar de absorber un momento. ¿Seguiste? Sí. Sí, hasta ahí sí. Ese Lo que no... racionamiento es... ¿Sí? Sí, dime. No, que lo que no termino de entender es si estaré haciendo mal la ecuación de por qué no me aparece Sí, el peso después planteate nuevamente la ecuación, porque seguro que hay una que la estás haciendo mal, porque en P sub P tiene que estar, en alguna de las... Pero si estaría mal no me daría el mismo valor de momento que el MGLab, ¿no? Cuando pruebo un valor de X. O eso puede pasar. No, porque vos pensás que es otro un programa distinto donde estás poniendo otras variables, ¿no? Por ejemplo, yo hago a mano con la ecuación de momento flector y el X, no sé, X100, resuelvo la ecuación y me da momento flector igual al diagrama del MGLab con la ecuación que tengo ahora. Bien, y cuando vos lo haces igual, pero a ver, a lo que voy yo, que en algún lado ese P sub P te genera una deformación, y esa deformación te genera un momento en algún punto. Entonces, en algún lado lo tenés que colocar. ¿Me seguís? Sí, entiendo que en algún lado tendría que estar, pero no lo tengo en la ecuación, eso me parece raro. Claro, no sé, yo no, después cualquier cosa envianos a mí o a Daniel, envianos el trabajo práctico que te verificamos ahí cuál es ¿cómo es? Vemos cuál puede llegar a ser el error en tu ecuación, ¿vale? Dale, la ecuación está subida en el foro, en la pregunta esa que le mencionaba. Ah, buenísimo. Después, si querés, después te la analizamos y te respondemos, ¿vale? Vale, gracias, profe. Sí. Profe, Sí. entonces si tomamos como punto de apoyo lo que le había dicho el rodamiento, el que está cerca del piñón, sería reacción B en mi caso. Sí. Hasta ahí tendríamos que poner la X que pone acá la variable del libro. Claro, vos tenés que, de un lado vas a tener que poner X menos tanto, que vos, en realidad más que vos vas a tener tu valor ahí. La integral la vas a hacer entre un valor y otro. ¿Está bien? Entonces vos vas a tener que poner vos fíjate que ahí está te plantea que el momento flector 1 es el peso sobre 2 por la distancia que tenés hasta el punto máximo, ¿no es cierto? Sí. Te dice que parado en el medio,
tenés una instancia P sobre 2, porque es una reacción de, bueno, este es justo porque está en el medio, en este lado va a ser, para nosotros va a ser una reacción por la distancia, que en este caso va a ser X, y X, este va a ser entre el inicio de 0 hasta L sobre 2. Y después te plantea la otra ecuación desde L sobre 2 a L. Ustedes seguramente van a tener 3 ecuaciones, ¿está bien? Sí. Perdón, ustedes tienen 3, entonces van a tener que hacer una entre 0 y el valor de, que seguramente, si no me equivoco, es la reacción de vínculo 1. Otra va a ser de la reacción de vínculo 1 a la reacción de vínculo 2, y otra va a ser de la reacción de vínculo 3 a P sub P, si no me equivoco, ¿está bien? Sí. Ahora, pero yo mi X, o sea, tomo como punto de apoyo la reacción del vínculo B. Sí, sí, ¿Se pero entendió? vos, fíjate que cuando vos te parás, vas a hacer el P sub P por X, Claro, ¿está porque ahí ya bien? estoy del otro lado. Claro, pero después le tenés que restar las otras ecuaciones de momento que hiciste antes. Sí, está Vos bien. acordate que donde te parás, siempre tenés que hacer lo que tenés de un lado y lo que tenés del otro. Sí. ¿Te acordás cómo es? Sí, Fíjate sí, o acá, sea, yo... la ecuación primera hace P por X sobre 2 por X. Ahora, la ecuación segunda es P por P sobre 2 por X menos P, que es la del medio, por X menos L sobre 2, que es donde está haciendo esta vueltita. Donde lo que vos haces es las direcciones de la fuerza es lo que te va a dar más o menos. Sí, Depende sí, de la eso sí. combinación de signos que ustedes tomen, ¿está bien? Está bien, sí. Entonces mi tercera ecuación de momento solo tendría el peso del piñón y el esfuerzo de No, la pero cadena. tenés que tener en cuenta todas las ecuaciones, los momentos del otro lado también. Sí, sí, es verdad. ¿Me seguiste? Sí. A ver si, déjame ver si veo tengo algún trabajo integrador resuelto. Buenas, profe. Claudio lo Hola, molesta. ¿qué sabes, Claudio? Bien. Yo tengo el mismo problema que los chicos, hago la ecuación de momento. Si usted se fija, el ejemplo que continúa ahí, que sería el ejemplo número 3, va a ser nuestro mismo caso, porque no ocupa la reacción B. En el caso siguiente, en el ejemplo siguiente que sigue ahí a la hoja que estamos viendo en pantalla, Sí, ahí usted se da cuenta que a nosotros nos bueno, pasa lo mismo con la, con las, con las cargas del piñón y del momento flector causado por la cadena. A bueno, mí tampoco me aparece en ningún lado esas cargas en mis ecuaciones. denme un minuto. Si usted sigue un poquito, sería el ejemplo 3. Espere, denme un minuto. Ok. Le voy diciendo, yo si me muevo de izquierda a derecha y hago las ecuaciones, no me aparece. Solo me aparece. Pará. Déjeme que estoy buscando a ver si tengo alguno resuelto. Bien. Ok, gracias. Le quiero ver si encuentro alguno que es como su caso.
Espera que estoy viendo a ver si encuentro uno que les sea bien representativo para ustedes. A ver, les propongo algo. ¿Quieren que dejemos esto para la semana que viene? Así yo les doy la clase que querías darle para darle una mano con el parcial. ¿Les parece? Bueno, dale. ¿Eh? Porque si no, nos vamos a perder más tiempo explicando esto y después lo que realmente quiero que sepan qué es lo que les voy a tomar en el parcial no se los voy a poder dar. ¿Les parece? Después, la semana que viene, si quieren, lunes o jueves, hacemos hacemos una clase para ver este tema particular de práctica. ¿Les parece? Traten. Sí, sí, sí. Sí, yo le voy a decir a Daniel que les plantee un ejemplo muy parecido al de ustedes. Traten ustedes de avanzar lo más que puedan para preguntarle a Daniel directamente las dudas. ¿Les parece? Sí. Listo, olvídate. Vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a, justo esta semana Daniel está de vacaciones. Cuando vuelva, vamos a repetir esa clase directamente. ¿Eh? Ya, ustedes plantéenlo y avancen hasta donde puedan. Así ya, cuando planteamos la clase, volvemos a hacer esta clase, directamente vienen con las dudas y ya se sacan las dudas. Pero bueno, ahora lo voy a hablar con Daniel para plantearlo y así dedicamos otra clase para ese tema que no se llegó a entender bien quizás. ¿Les parece? Bueno, yo no les voy a no les voy a preguntar nada de esto en el parcial, así no se hacen quilombo y no se embarullen, así están tranquilos, ¿está bien? Sí, genial. Buenísimo, vale. Bueno, vamos a seguir así. Yo lo que les quería mostrar es. Veo que hay muchas dudas, veo que la mayoría no ha entregado muy bien el trabajo práctico 10A, que es la identificación de las fuerzas en las cuales actúan para tener en cuenta en la ecuación de la teoría de la máxima tensión tangencial, para simplificar los valores y eh, los, los términos que no estarían, que se estarían anulando en la ecuación. Entonces lo que quiero hacer es mostrarle las ecuaciones. La idea, a ver, no es que ustedes la copien, sino que entiendan cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo en el parcial les voy a poner algunos de estos 10 ejemplos. ¿Está bien? Entonces ustedes van a tener que visualizar en esos ejemplos cuáles se anulan y cuáles no se anulan. Entonces lo que quiero ahora es que veamos juntos las ecuaciones y que nos las visualicemos, visualicemos los diagramas. ¿Está?
Sí, ¿Se buenísimo. ve? ¿Se ve No, no se ve ahora? ¿No se ve nada? A ver. No. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. En la primera ecuación es la que la mayoría se equivocó. O sea, es un error garrafal el que cometieron, que encima es la más fácil y es la que ustedes están conocidos a utilizar. Si yo digo que el momento torsor es constante, ¿qué les estoy diciendo? Que no alterna los valores. Exacto, o sea que el valor siempre es el mismo. Claro. Entonces, tenemos que tener claro de que el sigma, el tau alterno desaparece y sí voy a tener un tau medio, producto del momento torsor a transmitir. Y ahora, yo cuando les digo que un momento torsor es constante, prácticamente, o sea, en la práctica, ¿qué les estoy diciendo? Que es lo que yo quiero que ustedes empiecen a visualizar. Que hay una Yo digo velocidad. que el momento torsor es constante. ¿Está bien? ¿Qué les estoy diciendo? ¿A qué máquina me estoy haciendo referencia? Y por ejemplo a la que estamos haciendo nosotros. Exacto. ¿Y qué máquina es? Un Exacto, un motor con motor una. eléctrico. Sí. ¿Por qué es un motor eléctrico? Porque un motor eléctrico, cuando uno lo prende, el motor, la única función que hace es encenderse y llegar a régimen. Entonces, cuando yo le estoy diciendo que el momento torsor es constante, les estoy diciendo, quizás con algunas que otra palabra, que la máquina que me entrega el momento torsor me lo entrega en forma constante. Entonces, seguramente va a ser un motor eléctrico, no va a quedar duda. Eso está claro, ¿no? El motor eléctrico es constante porque llega a régimen y se mantiene constante, no cambia a través del tiempo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, genial. Ahora, vamos a un momento torsor variable. ¿Dónde ustedes se les ocurre que puede haber un momento torsor variable? ¿En qué pieza? ¿Todos manejan? Y en un cigüeñal, por ejemplo. Sí, en un cigüeñal. Más fácil, en un semieje de un auto. Ustedes van de primera, arrancan desde cero hasta una velocidad, luego pasan a segunda, o sea, la velocidad cae, vuelve a subir. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo que a mí la máquina que me genera un momento torsor, digo que es alterno, tranquilamente puedo llegar a decir que es una máquina que tiene una caja de velocidad. ¿Bien? O sea que por alguna variable externa me cambian los valores, me van cambiando constantemente. Por eso, cuando yo planteo que el momento torsor es variable, voy a tener las dos partes, un medio y un alterno. Porque si ustedes se ponen a analizar las velocidades y los esfuerzos que hay en un semieje que parte del reposo y acelera en diferentes velocidades hasta una velocidad máxima, van a ver que los valores van a pasar por todos los valores habidos y por haber. Y seguramente los máximos no van a ser los mínimos, iguales a los mínimos. Ya sabemos que ahí vamos a tener un mínimo de torsor, va a ser 0 desde que está parado, hasta un máximo que va a tener un valor de una velocidad final. ¿Está bien? Y como el momento torsor actúa sobre la cara del eje, no sobre el cubito elemental, o sea, el momento torsor actúa sobre toda la sección transversal del eje, no voy a tener, como es con el momento flector, que va a girar de un valor y va a pasar de un máximo a 0 hasta un mínimo de igual y de sentido contrario. ¿Se entiende esa parte?
Sí, sí, se entendió. ¿Cómo? No, vos pensás que el momento torsor actúa en la cara transversal del eje, ¿está bien? Cuando nosotros indicamos un momento torsor, estamos indicando la cara. Y el momento torsor no va a ser constante, porque el momento torsor va a ir desde 0 hasta un valor en primera, después va a ir hasta un valor en segunda y después hasta un valor en tercera. O sea, van a tener unos saltos de velocidades que lo que van a hacer que el momento torsor sea variable. ¿Se entiende? Imagínate, cuando vos vas en primera, el eje está traccionado, o sea, tiene un momento torsor. Ahora, cuando embriagaste, ese eje, si bien está girando, deja de transmitir un momento torsor. Cuando pones segunda, ahí vuelve a transmitir un momento torsor a un valor diferente al que estaba. Entonces, por eso se dice que el momento torsor es variable. ¿Bien? Buenísimo. Por eso nosotros ponemos en las primeras ecuaciones, cuando es constante, va solamente la parte media, y cuando es variable, va la parte media y las alternas, porque no sabemos cuáles son los valores máximos de los ejes. ¿Está? Bien. Vamos ahora a los esfuerzos de momento flector. Este es el error más común que cometieron, no sé si no todos, pero la mayoría, cuando yo les dije que el momento flector es producido por una carga constante, muchos me pusieron, la primera ecuación me la pusieron así, a ver si puedo borrar acá, a ver si me deja. No. Ahí. No me deja borrar. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Muchos me colocaron esta ecuación. Me gustaría de algunos que la mayoría que lo colocó así, si alguno puede hablar o puede decir por qué se lo imaginó de esa manera, o si se dio cuenta por qué no iba así. ¿Está? ¿Hay alguien de los que lo entregó acá que esté conectado que podría llegar a hablar? ¿Se anime? Acá la idea no es cagar a pedo de nadie, sino que aprendan para que les quede el concepto. ¿Está? Bueno, acá la mayoría me lo hizo de esta manera, la primera ecuación, que yo imagino que dijo, listo, si es constante, es un valor medio, como el momento torsor, no varía, y lo puse así, listo, chau. Error conceptual, perdón. Claro, perfecto, ¿por qué? Porque los esfuerzos de momentos flectores actúan desde las periferias al centro, ¿está bien? Entonces, si yo tengo cargado un eje con una carga puntual, si yo analizo un cubito elemental, cuando esté en el punto superior va a tener un valor máximo positivo, y cuando esté en el punto inferior, cuando esté en el punto medio va a tener un valor 0, y cuando esté en el punto inferior va a tener un máximo negativo o positivo, depende de cómo hagan el sistema cómo coloquen ustedes el sistema de eje, ¿no es cierto? Entonces, como el momento flector, si bien es constante, el eje al girar me va a producir un momento flector distinto entre un máximo y un mínimo. Pero como esa carga no varía, el momento flector máximo es igual al momento flector mínimo. Cuando nosotros planteamos las ecuaciones de los momentos flectores medios y los alternos, tenemos que el alterno era el máximo menos el mínimo dividido 2, pero como el mínimo es negativo, en ese caso sería el máximo más el mínimo dividido 2. Entonces lo que me queda es el alterno, que en nuestro caso particular es igual al momento flector máximo.
¿Está claro eso? Sí, buenísimo. ¿Bien? Bueno, ahora, es media tonta esta pregunta, pero me gustaría que la respondan. ¿Cómo visualizo yo en la práctica un momento flector alterno? ¿Puede ser con un peso que esté desbalanceado? Vos acordate que No, perdón, la carga es constante. vos preguntaste el alterno, no, me confundí. Perdón, ¿repetís la pregunta? Ah, sí, sí. ¿Cómo visualizo yo un momento flector que está producido por una carga constante? Un peso en el eje, claro, como que tienen ustedes en su trabajo práctico, un peso o un momento torsor a transmitir. Bien, entonces, exacto, la cadena, el piñón, si tienen una transmisión por correa, el tiro de las correas va a ser. Pero bueno, a ver, lo que quiero que aprendan ustedes es la mecánica de cómo transformamos. ¿Dónde está? A ver. De cómo transformamos el choclo gigante, que es este de acá abajo, a este de acá arriba pequeño. ¿Está bien? ¿Alguno se quedó con la duda? Pregunte, es el momento. Perfecto, perfecto. Esto lo que te tiene que servir a vos, lo que nosotros apuntamos con esto, es el día de mañana, te parás adelante de una máquina y sepas, mira, esto produce un momento constante, el momento flector puede ser variable, tengo axil, no tengo axil, ¿está bien? Bien, bueno, ahora, vamos primero. Ya sabemos cómo es una carga constante, ¿no? Ahora, ¿cómo producimos un momento, cómo actúa un momento flector producido por una carga variable? Como la carga es variable, ¿qué significa? Que ese punto que en el caso anterior era estático, perdón, era fijo, no variaba, ahora va a variar. ¿Qué ejemplo ustedes se pueden imaginar de esto? Un momento flector que sea producido por una carga variable. Al ser variable, ¿qué me está diciendo? Que los máximos y los mínimos van a ser distintos. Entonces, por eso, cuando yo plantee las ecuaciones de los momentos flectores medios y los momentos flectores alternos, no se van a anular en nuestro caso y van a aparecer los dos. ¿Está bien? Esto hay dos ejemplos bastante burdos. Permítame en uno con una carga estática, ¿no sé? Con una barra estática, que tranquilamente podría ser eh, el eje, el tablón de una cancha de fútbol. ¿Está bien? Imagínense que saltan 10 personas al mismo tiempo y ese tablón, en ese caso, podemos llegar a decir que el máximo y el mínimo va a ser igual. Ahora, si de las 10 personas empiezan a saltar todas a 10 tiempos, vamos a tener valores que van a ser totalmente distintos. Entonces, esa carga, ese momento flector que a mí antes me lo producía una carga fija, ahora me lo va a producir una carga variable. Un ejemplo más claro es cuando ustedes van en el auto y agarran un pozo. Ustedes tienen la carga del auto sobre el piso que va fijo. Ahora, cuando ustedes agarran un pozo, esa carga va a variar.
Entonces ahí me va a producir un momento torsor variable. ¿Está bien? Perdón, sí, me confundí, perdón. Momento flector variable. ¿Me siguieron? Sí, tal cual, es este caso, sí. Es este caso porque va a producir valores distintos de máximos y de los mínimos cuando esa masa gire. ¿Me seguís? El valor Sí, está bien. máximo va a ser distinto al mínimo. Entonces no se te van a anular y te va a aparecer uno medio. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Genial. Bien. Ahora nos queda la tercera ecuación. Como ya vimos, ya sabemos el momento flector, como ya analizamos. Ustedes fíjense que ya analizamos, identificamos los momentos torsores, los constantes y los variables. Y ya ahora ya aprendimos a analizar un momento flector producido por una carga variable y por una carga fija. ¿Está bien? Ahora solamente nos queda ver los momentos, los esfuerzos, los momentos que se producen por los esfuerzos axiles. Y después es una combinación de todos los ejemplos que vimos. ¿Está bien? Bueno, Sí, imagínense que yo tengo un esfuerzo axil. ¿Está bien? Si mi esfuerzo axil es constante, voy a tener que a las ecuaciones que vimos, ya sean con momento torsor constante o variable, o con momentos flectores constantes o variables, voy a tener que sumarle los términos que me producen a mí los esfuerzos axiles. Que, como en los otros casos, van a ser dos. Uno constante, uno medio y uno alterno, que van a ser producidos por cargas constantes o variables. Esto quizás ustedes no lo vieron, pero lo van a ver a partir de la clase que viene cuando veamos engranaje. Ustedes todos conocen lo que es un engranaje de dientes inclinados o de dientes helicoidales. Sí. ¿Hay alguien que no sabe lo que es un engranaje de dientes helicoidales o inclinados? En tecnología los dieron por lo menos el cuatrimestre pasado. Bien, bueno, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a poner. Exacto, eso me van a generar a mí un empuje. Claro, de Citroën sería. Bueno, acá agarré una imagen de internet, a ver, no, esta vez. Fíjense, ven acá todos un engranaje de dientes helicoidales. ¿Se ve la pantalla compartida? sí, el engranaje. Sí, se ve. Bien. A ver, esto lo que yo le quiero mostrar es que ustedes imagínense que el momento, una fuerza puntual, o sea, un momento torsor que dividido por el radio de la pieza me va a generar una fuerza tangencial. Cuando esa fuerza tangencial choca contra uno de estos dientes, este diente, al estar inclinado, me va a generar
se me va a descomponer en dos componentes, ¿está bien? Sí, sí, sí. Entonces, esa descomposición, una me va a dar el giro, si yo la voy a ver, si fuera en la misma dirección que está girando el eje, y la otra es como que me produciría un esfuerzo que me generaría un impulso del engranaje hacia uno de los lados, ¿no es cierto? Para donde depende de donde tenga la inclinación del diente, me va a generar un impulso, un empuje, ya sea para tratar de o sacarlo del eje o empujarlo contra el eje. ¿Se entiende? Sí, genial. Bien, entonces, ese esfuerzo que me aparece, esa carga nueva que me va a aparecer a mí con este engranaje helicoidal, me va a generar un empuje. Y ese empuje es el que yo lo voy a transformar por una fuerza axial, ya sea media o alterna. Si ese empuje es constante, o sea que no varía, yo puedo decir que solamente voy a tener sigma medio y no alterno como tuve con la carga del momento flector. ¿Por qué? Porque tanto los esfuerzos de torsión como los esfuerzos axiles y de compresión actúan sobre la cara del eje, o sea, sobre toda la superficie. ¿Se entiende? ¿Entendieron esa parte? Bien, Sí, sí. entonces, si esa carga no varía, en este caso voy a tener sigma hacia el medio. Ahora, si esa carga por algún producto externo, puede ser porque me varíen las cargas sobre el engranaje, me va a producir una carga variable, me va a producir un momento flector alterno en este caso, en los cuales ahí sí voy a tener ambos ejemplos, el medio y el alterno. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Bien, bueno, uno de estos ejemplos, bueno, después la confección de las demás ecuaciones, fíjense que es un producto de la mezcla de los que son constantes y los que son variables, ya sea tanto de momento tensor como flexión como axil. Eso lo entienden, ¿no es cierto? Yo creo que si entendieron esta parte, tranquilamente no van a tener problemas en desarrollar el parcial. Hay varios que se equivocaron en el punto 1 en nombrar, se confunden y ponen, en vez de poner el sigma FA, me pone como sigma de flexión alterno, o me lo pone perdón, sigma de flexión axil, me ponen algunos. Así que bueno, presten atención en esos puntos que también les vamos a pedir. Péguenle una leída y ténganlo bien claro. ¿Está bien? El examen va a ser algunos casos así de máquinas o van a tener más otros No, temas. no, yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a tener que identificar si el momento se produce por una máquina alterna o constante, si es variable o no, y seguramente les puedo llegar a poner un engranaje helicoidal, entonces ustedes ya saben automáticamente que van a tener un momento axial en este caso. Les voy a dar seguramente, hagamos 3, 4 ejemplos, lo voy a dividir para que no les toque a todo el mismo. Y después les voy a dar, van a tener que plantear la ecuación que lo resuelve y seguramente indicar cuáles son las variables, ¿no es cierto?
Eso es lo que les voy a tomar en el parcial. Si ustedes saben identificar los esfuerzos, tranquilamente van a poder hacer la reacción si saben la mecánica de cómo trabaja la fórmula. Profe, bien? perdón, hay Sí. algo que le quería preguntar. Sí. Recién cuando hablaba de los engranajes helicoidales, no entendí. Entonces, ¿siempre producen un esfuerzo axil constante o puede ser que hagan variable también? No, el engranaje produce esfuerzo axil. Ahora, Sí. si vos lo alimentás con un momento torsor constante, te va a producir un esfuerzo axil constante. Ahora, si vos lo alimentás con un momento torsor variable, esa carga va a variar y te va a producir un momento generado por las cargas axiles variables. ¿Está bien? Perfecto. Depende, claro, del momento torsor que mueve el Exacto, engranaje. depende de cómo vos lo alimentás, es si te varía o no. También tenés que tener en cuenta que tiene que ver cómo alimentás también el momento flector, porque si vos tenés un momento flector producido por una carga puntual, si esa carga puntual está actuando sobre un engranaje helicoidal, te va a generar una componente axial. Si esa carga puntual no varía, la carga axial te va a quedar media, vas a tener un valor medio constante. Ahora, si esa carga variable, si esa carga que es la que a vos te genera el momento flector varía, y vos tenés un engranaje helicoidal, el engranaje te va a generar esfuerzos variables. ¿Está bien? Claro, depende de los esfuerzos que sufra el Exacto. engranaje, lo que te va a dar. El engranaje te transmite solamente un esfuerzo axial. Ahora, depende vos cómo alimentás el engranaje, vas a identificar si es medio o alterno. Si la carga es fija, vas a tener un esfuerzo axial medio, porque no varía. Ahora, si la carga varía, vas a tener un esfuerzo alterno. Si los valores que varían son constantes, son los máximos y los mínimos son iguales, solamente vas a tener un alterno. Ahora, si no son iguales, vas a poder plantear el medio y el alterno. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, ¿dudas? No, de esto ninguna. Bueno. Profe, tengo una pregunta sobre el jueves. Después del examen, ¿vamos a ver teoría o vamos a ver lo del ejemplo No, de después del examen, lo que vamos a abrir son las clases de consulta para el trabajo práctico de rodamientos, y como el lunes es el parcial de rodamientos, peguen una ojeada, así como es. ¿Tienen alguna duda o algo? La respondemos o lo vemos ahí sobre mismo la posada, ¿está bien? Y lo del tema del ejemplo del TP11B, Déjame para la semana que viene que lo vea con Daniel. ¿y no lo podés dar vos ese ejemplo? ¿Una clase con No, vos? porque yo no manejo, no la tengo muy clara con lo que es el MATLAB. Bueno, Eso lo manejo. No, ¿sabes qué? No manejo, y no si manejo usamos MATLAB hace Python, años. y si usamos Python, pero da la clase vos, dale. No, esperen a Daniel la semana que viene, que Daniel la tiene clara, con eso le va a poder sacar todas las dudas, todo. Yo se los puedo, no voy a poder hacer. Ya hace años por temas de trabajo, que ya no estoy muy familiarizado, como que ya me oxidé con los programas de diseño, de cálculo de elementos finitos y eso.
me tengo que volver a ayornar de todo nuevo. ¿Entienden? O sea, por eso le digo. Nos ponemos No, a- dale. Vamos a hacer así. Yo quiero que ustedes, el parcial de rodamientos del lunes es muy fácil, es muy sencillo. Quiero mostrarles a ustedes más que nada algunos ejemplos de cómo utilizar los rodamientos para que ustedes podamos resolver el parcial. Como el parcial no les voy a pedir que entreguen el trabajo práctico 16 porque va a estar atado al resultado del 12. Así que no lo van a tener que hacer, no se hagan problema por eso. Pero como hicimos hoy, vieron que ustedes hoy identificamos cómo se producen los esfuerzos o cómo se llegan a pulir los esfuerzos para nosotros verlos y plasmarlos en lo que es una ecuación. Me gustaría el jueves hacer lo mismo con el tema de los rodamientos. Tratar de, ahí mismo voy a ver si saco algunos ejemplos que tengamos en internet y de esa manera, con los esfuerzos que tengamos, ver qué tipo de rodamientos vamos a usar. ¿Está bien? Bueno, dale. ¿Les parece? Sí, dale. Bueno, buenísimo. Bueno, muchachos, yo me quedo conectado para los que tengan dudas, los que no tengan más preguntas, se pueden ir a estudiar directamente y los veo jueves. Profe, ¿Sí? ahí le cargué en el foro como una pregunta nueva la duda que hablábamos hoy de las ecuaciones, Ah, dale, bien. por las Bien, dudas. bien. Perfecto. Después yo te las... Ahora me voy a poner a hacer... me voy a poner a organizar los parciales, así tengo presente y en claro los temas que les expliqué, para que no salirle con ningún martes 13 a ninguno, y que saber bien de que lo que les voy a tomar es lo que les expliqué. Así que seguramente mañana o pasado la estaré viendo eso. Dale, bueno. ¿Te puedo seguir preguntando Gracias. sobre el LCD? Sí, yo me quedo conectado, ¿eh? Yo te había dicho que tomamos como X, que es la variable, desde donde empieza el primer esfuerzo, que sería el acople, hasta el RB, hasta el segundo rodamiento. No, pará. Vos vas a tener el momento flector 1 va a ser desde el acople, ¿no es cierto? Sí. Hasta, Que cambia si no me equivoco, cambia la reacción de vínculo primera, si no me equivoco. No, pero... Ah, vos decís sí, porque en realidad hay que hacerlas cada vez que cambia la sección también. No, pará, no. Una cosa es definir la integral y otra cosa es definir la ecuación de momento. La ecuación de momento vos la definís, es el momento lo tenés que definir Sí, lo que vos tenés debajo de la curva. Sí, Entonces la primera va a ser entre 0 y la distancia que tengas a RA, si no me equivoco, y ahí es donde cambia la pendiente. ¿Está bien? Sí, pero yo la variable, o sea, la X que yo pongo como variable, ¿qué tomo como X? El largo total del árbol. A ver, para un minuto. El X vos vas a tomar el valor donde estás tomando el momento. Vos vas a tomar el momento, ejemplo, el momento flector 1, lo vas a tomar en la reacción de vínculo seguro. Entonces, ese valor X va a ser la distancia entre el peso del acople hacia esa reacción de vínculo. Pero es el primer vínculo, el primer rodamiento. El primer rodamiento, claro. Está bien. Sí, ahí ya tengo una. Pará, dame un minuto, ¿eh? Quiero ver si encuentro algún ejemplo.
Bueno, claro, eso, claro, sí. Claro, sí, sí, sí. Yo estaba diciendo con el apoyo, o sea, lo tomo mi punto. Vos tenés que plantear donde tenés el momento máximo. Claro, sí, el segundo. En esa curva donde vos tengas el momento, pero seguramente ese momento a vos de un lado vas a tener, no va a arrancar de cero. ¿Qué cosa no arranca de cero? Seguramente cuando vos planteás la segunda ecuación, no vas a tener vas a tener que restarle la primera ecuación porque la segunda curva de momento, o sea, la segunda recta del momento efector 2, no arranca desde cero, entonces vas a tener que hacer una recta del momento efector 1. Recuerden que eso era el área debajo de la curva. Me parece que yo esa resta no la hice. O sea, primero puse, mi momento efector 1 es que arranca del peso del acople a... a ver, acá tengo un... Deme, a ver, voy a ver si puedo compartir esto. Esto, ¿ven? Acá hay un ejemplo. Este lo planteo en dos casos. A ver si llegamos a sacar cuál es el F1. Él planteó en F1 y en F2. Entonces planteo las ecuaciones para F1, ven que están acá. ¿Está bien? Plantea F1 por X. X es la distancia, fíjense que es hasta, si no me equivoco, 6,5. Hasta el primer apoyo sería. Hasta el primer apoyo, exacto. Este es hasta el primer apoyo. Después, la segunda ecuación, que sería el segundo apoyo al tercero. ¿Está bien? Fíjense que él hace. Este punto es esta fuerza por esta distancia. Ahora hace el segundo, que va desde acá hasta acá, este punto es esta reacción. Esta reacción por la distancia, claro, por la distancia menos este momento flector. ¿Por qué? Porque este no arranca en cero. Entonces yo le tengo que restar esto. ¿Está bien? Ah, profe, ahí al ejemplo que está pasando le pasó lo mismo que a mí, pero claro, él hizo otra ecuación después. Ve que en las primeras tres no Claro, porque estaba. vos fíjate que vos tenés tres rectas distintas. Cada recta vos te va a representar una ecuación. Claro, pero ninguna de las tres está F2. Pero él, por lo que Pero veo, no, porque él lo planteó desde F1 y después planteó nuevamente, si no me equivoco, por F2 acá. ¿Ves? claro, yo tendría que hacer eso, plantear desde Sí, F2. planteas una o la otra. A vos no te apareció porque ahí lo que estás haciendo vas a calcular la deformada en el punto donde está el acople. Claro. ¿Me siguieron? Profe, Sí. hizo las ecuaciones de derecha a izquierda y luego de Y izquierda después a de izquierda derecha. a derecha. Sí, tal cual. ¿Puede ser? Sí, 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 es eso. Porque vos fíjate que él plantea, este alumno plantea. Ahí está bien. Acá Nosotros estamos haciendo las te ecuaciones. plantea dos fuerzas. Entonces él lo que está haciendo está evaluando el descenso del punto primero en F1 y después en F2. ¿Y es válido, profe, cambiar el origen de coordenadas o tenemos que mantener, por ejemplo, el origen a la izquierda y cuando analizamos desde el otro lado, hacer todo invertido? ¿O podemos dar vuelta al origen? No. Mientras respetes cómo vos formás las ecuaciones de momento, no hay ningún problema. O sea, puedo poner el origen cerca de F2 y contar desde ahí. Sí. No te hagas lío después cuando lo planteas, ¿no es cierto? Ustedes siempre lo que tienen que hacer es, siempre van a tener que hacer esto, miren, es una ayuda de memoria. A ver si estaba acá o no, me pasé, sí, me pasé. Siempre tienen que... ¿Dónde estaba? Se me fue.
Sí, me refui. Mira. Siempre tiene que plantear el eje con las fuerzas e inmediatamente después debajo las ecuaciones de momento, tratando de que sea la misma escala y respetar las líneas para que a ustedes no se les enquilombe a plantear las integrales después. ¿Está bien? Está bien. ¿Puedes Pero mostrar por un ejemplo, segundito cómo hizo la segunda parte el alumno? Sí. Así pregunta. una cosa, Ahí, háganle un print de screen si quieren. ¿Ves? Fíjense, perdóname, ¿eh? Él determinó después el giro de la sección, sacó el valor y lo verifica. Y después con esto calcula los rodamientos. Claro. ¿Quiere sacar hágase un copia de la imagen de esto? ¿Está bien? ahora, pero ahí, ¿qué está tomando como apoyo? Esta RDI. RBI, porque vos cuando te parás en un apoyo, si vos te parás en este apoyo, vos este ya no lo tenés en cuenta, vas a tener este. Está bien, Si te parás entonces, en este apoyo no lo tenés en cuenta, tenés este. en Pero el vos tenés que primero hacer, tomo. acordate, si esta fuerza va para un lado, tenés que hacer esto, acordate, fuerza por distancia, el relojito, te venís para acá si tenés la otra reacción para el otro lado, y si acá tenés una fuerza para abajo, para el otro lado. Está bien, está tomando primero el RA sería, o sea, el primer rodamiento Y después como en la apoyo. otra ocasión, el otro. Está bien. Claro, y por Porque lo que vos veo fíjate, hizo, dio vuelta al origen de coordenadas, porque exacto, lo por la, planteo desde el otro lado, que claro, es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Mientras respeten los buenísimo. valores, este es un ejemplo. A ver si tengo otro. Sí, ahí lo entendí, es como que yo tenía hecha la mitad nomás, por eso no me aparecía Exacto, sí. la otra. En un sentido y no en el otro. Teníamos en un punto y no teníamos en el otro punto. Exacto, siempre vas a tener siempre vos te vas a parar en los momentos, vos te vas a parar donde tenés reacciones de vínculo. Fíjate en el... No, este no lo puedo abrir. Denme, a ver si tengo otro. Este no está corregido, así que no se lo... TP16, aguantá, loco, ¿por qué te pegas ya? Este no se los voy a mostrar porque los voy a marear con este. Directamente.
Sí, pero más o menos ya creo que se entendió, o sea, creo que estábamos haciendo un solo vínculo, estábamos tomando todo en un solo lado. Sí, tal cual. Ahí Habría- tenés, ¿eh? A ver, sí. ¿Ven, lo ven acá? Fíjese que este más o menos le plantea lo mismo, ¿no es cierto? Plantean ¿se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, sí, se ve. Este alumno plantea plantea, en vez de poner las reacciones, los pone como F2 y F3. Entonces plantea el momento flector 1, fíjese que está acá al final, en este caso lo uso al revés, plantea F4 por la distancia de F4 a F3. Momento flector 2 lo plantea de este lado y hace lo que sigue F4 por X más F3 por X menos L sobre 2, que es la distancia que planteó acá. Que es más o menos igual lo que hizo el otro alumno, el otro compañero. Así después te la planteo. Sí. Bueno, no, sí, en realidad tú tienes que ponerlo en la distancia que tenés, pero podés ponerlo directamente, sí. No te va a variar mucho el cálculo que lo pongas 10 centímetros más para un lado, 10 centímetros más para el otro. Sí, 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 porque te va a hacer más fácil el cálculo. Y no vas a tener, y si lo haces de las dos maneras que lo hagas, vas a ver que los valores no te van a dar muy distintos. ¿Está bien? A ver si este alumno sacó de un lado, bueno. Dime un minuto. Hola, sí. Estamos, ¿qué me está? Estaba viendo acá cómo es que plantea, bueno, él lo que hace este alumno seguramente hizo el cálculo en dos planos, ¿está bien? Como si tuviera las fuerzas en un plano y en otro. Entonces después lo que hace es hacer la suma vectorial de las fuerzas que actúa en cada plano. ¿Está bien? No, 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 pero depende, eso es como ustedes hagan el diseño. Acá el diseño del alumno este lo hizo verticalmente. Lo que hizo este alumno fue poner, a ver cómo me explico, puso la transmisión por cadena debajo, no la puso debajo y vertical como lo pusieron algunas de ustedes que tenían los esfuerzos en un plano, sino que la puso directamente horizontal. Entonces, en este caso, vos vas a tener que la fuerza producida por el momento torsor hacia la cadena va a estar en un ángulo y los pesos de los elementos van a caer en otro. Entonces, de esa manera, lo que vas a tener inevitablemente va a ser el análisis en dos planos, que es exactamente lo mismo, pero bueno, es el doble de trabajo. Y cuando trabajás con las fuerzas totales, que seguramente vas a sacar los valores definitivos, tenés que hacer la suma vectorial. Algunos hacen, directamente sacan la deformada en un plano y sacan después la deformada en el otro plano y después hacen la suma vectorial de esos dos valores y toman como el máximo, que no está mal tampoco.
¿Se entendió? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Pero bueno, no se preocupen, vamos a repetir esta clase. ¿Eh? Buenísimo. No, yo por mi parte creo que no tengo más preguntas. Y con esto último entendí bastante. Bueno, buenísimo. Bien, bueno, bien a estudiar ahora, muchachos. Gracias, profe. Saludos. Bueno, los veo el jueves. Si alguno quiere seguir preguntando, acá están.